Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un video más. El día de hoy vamos a analizar de forma muy interesante las principales oportunidades que podríamos encontrar en los mercados tradicionales, el mercado de acciones, ETFs interesantes, así como también movimientos en los mercados que definitivamente nos pueden dar una excelente oportunidad. Adicionalmente, muchas de las altcoins que habíamos hablado en el video dedicado a cripto hace unos 2 días aproximadamente, podemos ver que Bitcoin, pues bueno, sigue manteniéndose dentro del territorio favorable para las altcoins y definitivamente estaremos teniendo muy buenas oportunidades de trading, tanto esta semana como en las próximas semanas, en el caso de que Bitcoin se siga manteniendo lateral. Y es que adicionalmente vamos a tener este próximo domingo un análisis en vivo donde vamos a analizar a profundidad el desarrollo de Bitcoin, el desarrollo de altcoins que pueden tener un muy buen crecimiento, así como también el desarrollo de empresas, acciones que pueden definitivamente darnos una excelente oportunidad de inversión y excelentes oportunidades de trading a corto y a mediano plazo. El link va a estar en la descripción. Lo único que necesitan es simplemente poner su correo electrónico y también indicar de qué país se encuentran y ahí les dirán la hora exacta en la que estaremos en vivo con ustedes operando y analizando el mercado. Bueno, adicionalmente entonces, quiero decir que, bueno, pues muchas de las altcoins se están moviendo de muy buena manera desde el momento en el que hicimos el video y adicionalmente esperamos que otras puedan estar teniendo excelentes resultados. Sin embargo, vamos entonces a enfocarnos en esta sección hacia acciones y mercados tradicionales. Vamos a hablar de información muy importante para todos. Lo primero que tenemos que comentar es que el SP500, como habíamos mencionado, es posible que vaya a buscar cerrar el gap próximamente. Tenemos un gap entre la zona de los 3,000 300 puntos, 3,320 aproximadamente. Entonces hay una posibilidad bastante importante de que el precio pueda irse a buscar a cerrar ese gap. De hecho, que el gap se cierra completamente en los 3,328 puntos aproximadamente, pues más o menos, es decir, el área de precio establecida. Adicionalmente, también hay que ir pues con un poco de cuidado, posiblemente para cuando se cierre ese gap, no sería raro ver algún tipo de corrección. De hecho, que el VIX se encuentra, por decirlo así, testeando un soporte muy importante. Vamos a ver el comportamiento del VIX. Quizá en el caso de que se rompa este soporte, sí veríamos una caída hacia la zona de 16,2, lo cual pues haría que muchas acciones pudieran subir o si pudieran tener un movimiento alcista y de hecho que cerraría también el propio gap que tiene incluso el mismo VIX en esta zona como pueden ver acá. Adicionalmente, vamos entonces a ver los resultados o por decirlo así, el comportamiento de las principales acciones. Lo que en este caso recomendamos es que justamente vayamos con cuidado en las acciones que se encuentran sobrecompradas, las que están muy por encima de su fair value o de, por decirlo así, su valor justo o fundamental y adicionalmente veamos las oportunidades que existen tanto de inversión como también de trading a corto plazo. Entonces el SP500 se mantiene lateral, posiblemente busque cerrar el gap durante la semana e iremos viendo su comportamiento como un termómetro del mercado. Bueno, entonces si entramos a analizar, las acciones tecnológicas en su mayoría se encuentran en valores muy altos. Realmente recomendamos ser muy precavidos o por decirlo así, tener mucho cuidado con las acciones tipo Google, Tesla, Amazon, Apple, ya que se encuentran testeando resistencias o por decirlo así, resistencias fuertes. Algunas ya están en sus máximos totales y definitivamente este tipo de empresas recomendamos muchísima precaución, incluso mantenerse un poco alejado del mercado en ese sentido. Es más, acciones como Tesla, acciones como Wayfair, estamos incluso buscando la posibilidad de tal vez alguna venta corta, lo que se llama un short o incluso alguna opción put en referente a este tipo de mercados, pues porque se encuentran en zonas altamente sobrecompradas y altamente peligrosas para invertir. Pero si nos vamos a buscar otras acciones, obviamente no del sector tecnológico o incluso algunas del sector tecnológico, pero se encuentren en una situación interesante, definitivamente las vamos a ir viendo.
y muchas acciones las vamos a analizar en el análisis en vivo porque obviamente no podemos hacer un video de 2 horas, por supuesto, ¿verdad? Pero definitivamente allí vamos a tener más tiempo para ver más oportunidades. En lo que es la industria de la aviación, American Airlines posiblemente vaya a testear la zona de los $10 durante los próximos días, próximas semanas. Aquí sí que sería un punto interesante. Es decir, cuando American Airlines visite los $10, podría ser un punto interesante de compra. Algunos traders un poco más arriesgados, o por decirlo así, con una estrategia, podrían ver incluso si en vez de caer a los $10, busca los 14, en la zona de 14, entrar a la compra y buscar un movimiento de trading hacia los 20, $25. Nosotros preferimos esperarlo en los $10, pero en el caso de que no visite esta zona y más bien de una reversión hacia los 14, consideraríamos entrar a la compra en American Airlines. Algunas acciones que nos gusta mucho y por eso vale la pena que nos puedan seguir en Telegram, así como también en Instagram. En Telegram justamente habíamos hablado de Citi, cuando se encontraba justamente en este punto bajo, en los $49, que era una muy buena y sigue siendo una muy buena oportunidad de compra, pero obviamente 49 es mejor que 51. En el caso de Citigroup, esperamos que pueda romper o liquidar la zona de los $53 al alza y podría llegar a tener un movimiento hacia los $62 o hacia, ¿por qué no?, los 70 en un mediano plazo, dando hasta un rendimiento de un 30% pues, en su portafolio, ¿no? En términos de ganancias. Otra de las empresas que hemos venido operando incluso desde los $109 es Walt Disney. Realmente pensamos que pues, es una muy buena empresa y que adicionalmente se encuentra en una zona interesante. Una ruptura de los $121 podría ya llegarnos al target principal de $132 para tener un movimiento de hasta un 12% de valorización, sobre todo en el caso de una empresa como Walt Disney, que es una empresa pues sólida y es una empresa potente. Otras de las acciones que hemos estado operando y que incluso pues muchos de nuestros suscriptores también es General Electric. Nos gusta mucho su comportamiento y el desarrollo que está teniendo, especialmente si logra por fin romper los $7.21, podría tener un movimiento hacia los $8 e incluso, ¿por qué no?, hacia los $10. Es decir, podría llegar a tener un movimiento de hasta quizá un 40% de rendimiento. Si nos vamos también a ver otras empresas que estamos valorando o que estamos incluso pensando en invertir en ellas. Un ejemplo de ellas es E-Trade Financial Corporation, su ticker es ETFC. Definitivamente una ruptura de los $66 en este 2020, incluso, ¿por qué no 2021? Pero digamos 2020, podría dar un movimiento de inversión que como mínimo podría alcanzar los $80 e incluso podría alcanzar sus máximos relativos del 2006 en los $260. Es decir, podría salir de una zona de acumulación e iniciar un bull run hasta incluso sus máximos en $600. Es decir, podría tener un crecimiento exponencial bastante potente o bastante grande, obviamente en el mediano plazo, pero definitivamente es una oportunidad de inversión bastante interesante, bastante potente. Una empresa que estamos, por decirlo así, monitoreando, siguiendo de cerca, es pues un zorro viejo de la industria, Xerox. Su símbolo es XRX. Definitivamente se encuentra ahorita en los $17. Es una zona interesante y se encuentra en una enorme zona de acumulación que lleva pues aproximadamente unos 20 años. Nos gustaría mucho una caída a los $13. Una caída a los 13, $11 sería pues una compra casi obligatoria. Nos llamaría mucho la atención y en caso de que no alcance los $13, podríamos aventurarnos a la compra por encima del rango de los 21. Los $17 todavía es un marco muy lateral, no vale tanto la pena, pero en los $21 sí que sería bastante interesante para tomarla en consideración. Otra empresa muy valiosa para nosotros es el caso de ExxonMobil. Definitivamente en el caso de Exxon, pues los $43 es un precio pues bastante razonable para la empresa y sobre todo en el caso de que pueda romper los $46 al alza, es una opción de compra muy buena
para incluso buscar los $43, $55 y $62. Es decir, existen muchísimas oportunidades que en este momento estamos analizando, que estamos trabajando y por supuesto por motivos de tiempo no podemos verlas todas, pero en el análisis en vivo sí que definitivamente tendremos el tiempo suficiente para poder analizar con ustedes en vivo muchísimas oportunidades valiosas y muchísimas oportunidades interesantes. También existen otros mercados que nos gusta mucho. Bueno, esta otra compañía para que también la puedan tomar en cuenta se llama Akamai Technologies. Realmente cuando rompa los $130 al alza, se encuentra ahorita en $113, puede tener un movimiento o un bull run de pues hasta un 300%. Bueno, no digamos 300%, pero digamos $300. Estamos hablando que podría llegar a alcanzar entre un 130% rendimiento y una vez que rompa sus máximos que datan del año 99, podría tener un crecimiento exponencial muy potente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que justamente estas zonas de acumulación y una vez que el precio empieza a romperlas, es cuando podríamos tener una buena oportunidad y es cuando definitivamente podríamos tener muy buenas opciones de inversión. Adicionalmente, algo que queríamos compartir con ustedes es este ETF, se llama RSX, básicamente es un ETF basado en las principales compañías del mercado accionario ruso o las principales compañías rusas. Realmente nos gusta mucho este ETF, actualmente cotiza en el entorno de los $22 y una vez que este ETF logre romper la barrera de los 26, podría alcanzar los 42 y podría alcanzar también incluso los $60. Realmente la economía rusa o el mercado accionario ruso es un mercado muy interesante. Realmente pues no es tan maduro como por ejemplo el mercado estadounidense u otros mercados europeos y definitivamente que la bolsa rusa o el mercado accionario ruso podría tener un potencial de crecimiento a mediano plazo muy interesante que como inversionistas también nos llama mucho la atención. Es decir, podría tener un buen resultado o un movimiento bastante interesante. Otro mercado emergente que nos gusta mucho y nos parece muy valioso es el mercado de la India. Existe un ETF que nos puede exponer, por decirlo así, al mercado de acciones o al crecimiento de país de la India. La India tiene unas características muy valiosas. Justamente eso lo vamos a entrar en el análisis en vivo, pero la India tiene cosas interesantes. Tiene una población enorme, de hecho que es el segundo país más poblado del mundo después de China, pero está muy cerca de China. Adicionalmente, cerca de China en términos de población, obviamente geográficamente relativamente cerca, ustedes me entienden. Pero el punto es que tiene una población muy grande, adicionalmente es una población muy joven, que una gran mayoría de ellos se están preparando en el sector tecnológico. Realmente la India se está destacando en el sector de la tecnología, en el sector del software, programación. Adicionalmente tiene una mano de obra muy económica, una mano de obra muy barata y realmente estamos hablando que en cuanto de aquí a unos 5, 10 o incluso 20 años, a un par de décadas, la India podría llegar a ser una superpotencia similar a lo que es China hoy en día. Es decir, podría tener un crecimiento como lo tuvo Japón en su día, como lo tuvo Singapur en su día, como lo tuvo la misma China. Realmente la India tiene factores que pueden propiciar un crecimiento a largo plazo muy interesante. Es un mercado emergente. Quizá, si no es el más atractivo del mundo, quizá es uno de los más atractivos por sus condiciones y por los desarrollos que puedan tener. Realmente este ETF INDA nos expone a este mercado y estamos hablando de que se encuentra actualmente en $32 el precio de su ETF. Podría llegar a la hora de que rompa los 38, podría llegar a los $57 y a partir de ahí, pues bueno, el cielo es el límite, es decir, con los años podría incluso, ¿por qué no llegar a alcanzar los 60, los 70, los $100 por ETF? Pero por supuesto,
hay algo importante aquí. Obviamente, pues siempre se invierte con la cabeza fría, es decir, no vayamos a, por decirlo así, venir, poner todo el capital en un solo ETF porque nos sobreexpone, pero sí definitivamente en un portafolio, sí, en un portafolio de inversión, definitivamente que podríamos destinar un porcentaje, ¿sí? Un porcentaje a inversiones en países emergentes con un posible crecimiento interesante. Entonces, ¿a qué me refiero? Que si usted tiene un portafolio de inversión, podría destinar un porcentaje razonable y conservador a este ETF porque definitivamente a largo plazo la India podría tener un crecimiento muy, pero que muy interesante. También adicionalmente, si vemos pues otras compañías como Coca-Cola, que pues obviamente Coca-Cola es una empresa ya destacada, ya es una empresa totalmente consolidada, se encuentra actualmente en los $47 y una ruptura de los 48 podría dar un movimiento a corto plazo a aquellos traders de acciones o los traders que operan opciones sobre acciones con órdenes de call y de put, definitivamente podrían ver una ruptura a los $48, tener un movimiento hacia los 54 y, ¿por qué no incluso venir a testear sus máximos relativos de hasta $60 por acción? Obviamente la Coca-Cola, pues es un producto que la gente seguirá tomando Coca-Cola toda la vida, ¿no? Siempre será definitivamente aceptado por la población y no se ve tan afectada por la crisis actual que está viviendo el mundo, en el sentido de que la gente toma Coca-Cola en la casa, en el auto, en el parque y en todas partes. Entonces, realmente, pues, el crecimiento que puede tener esta empresa en términos de su acción es bastante interesante y definitivamente es una oportunidad de inversión. Vamos a cubrir muchas más oportunidades de inversión en el análisis en vivo, así como también mercados emergentes como la India y otros mercados en los cuales actualmente estamos estudiando las variables, las posibilidades. Pero de momento sí les comentaba que el ETF de Rusia y el ETF de la India definitivamente que se encuentran como dos mercados emergentes muy interesantes que nos podrían dar excelentes oportunidades de inversión. Y en cuanto al tema cripto, pues bueno, posiblemente vamos a actualizar el desarrollo del análisis que hicimos el lunes anterior y por supuesto que el domingo vamos a entrar a profundidad con todo ello. No olviden seguirnos en Instagram, así también como en Telegram y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Hasta pronto.